Cuando decimos así era Troya en el año 1200 a.C., conviene empezar con una regla: separar lo que la tierra conserva de lo que la tradición imaginó. Bajo las ruinas grecorromanas de Ilión, el montículo de Hisarlik guarda, superpuestas, muchas ciudades. La que nos interesa pertenece al Bronce tardío, las fases que los arqueólogos agrupan como Troya Sexisesicine, en una época de contactos intensos entre el Egeo y Anatolia. A esa altura, Troya era una ciudad fortificada con una acrópolis empinada y una ciudad baja extendida hacia el sur, cuyo crecimiento en el Bronce tardío final se ha reforzado con nuevas evidencias arqueológicas. Su ubicación, cerca del estrecho de los Dardanelos, la volvía estratégica para el movimiento regional de personas y mercancías, aunque el alcance exacto de su papel económico sigue siendo materia de debate entre especialistas y no admite un cuento único sobre comercio y poder. Y, sin embargo, esa misma posición, junto con ecos en textos hititas que suelen relacionarse con una entidad llamada Wilusa, ayudó a que, siglos después, la memoria del lugar se mezclara con el relato épico de la guerra de Troya, sin que eso convierta al poema en un informe histórico. Con esa brújula, el viaje del video será claro y continuo. Primero miraremos el paisaje y el trazado general de la ciudad para entender por qué estaba allí. Luego recorreremos sus defensas y su urbanismo, desde puertas y calles hasta las viviendas apretadas tras los muros. Después entraremos en la vida cotidiana, que dejan entrever talleres, almacenes y cerámicas. Y, por último, seguiremos las huellas del final, cuando la ciudad del Bronce tardío fue destruida hacia comienzos del siglo XII a.C., en el clima amplio de crisis que hoy llamamos colapso de la Edad del Bronce. En torno al 1200 a.C., Troya no puede imaginarse sin su escenario, un promontorio que se alza al final occidental de una cresta baja, en la esquina más noroccidental de la región de la Tróade, donde la tierra se inclina hacia una gran llanura y, más allá, hacia el mar. Desde allí, el horizonte se abre en dos direcciones decisivas. Al oeste, el Egeo queda a corta distancia, al otro lado de la planicie fluvial. Al norte, los Dardanelos forman el cuello estrecho que conecta rutas marítimas y terrestres, un paso tan natural que convierte la geografía en poder, aunque el alcance real de ese poder, peajes, control efectivo, influencia, no se deja medir con la misma facilidad con la que se mide una colina. En lo alto, la ciudadela fortificada domina como una proa de piedra. No es solo el punto más visible, sino el lugar donde la arquitectura responde a la topografía con terquedad, pegándose a la pendiente, aprovechando terrazas y desniveles, haciendo del relieve una defensa y, al mismo tiempo, una forma de ordenar el espacio. Esa altura concentra lo que una ciudad del Bronce tardío necesita proteger: sedes de autoridad, almacenes, edificios de prestigio, y a su alrededor, como una extensión inevitable, se despliega la ciudad baja, más ancha, más cotidiana, más vulnerable, y por eso mismo pensada también en términos de resguardo. La imagen de una acrópolis encerrada y un entorno urbano que la rodea no es un capricho moderno. El propio reconocimiento patrimonial del sitio subraya el modelo de ciudad con ciudadela majestuosa y una ciudad baja extensa y fortificada. A ras de llanura, el paisaje se vuelve más humano. Caminos, cultivos, zonas de trabajo y el movimiento continuo de gente entre el abrigo de los muros y el espacio abierto donde se vive de verdad. Allí, la arqueología ha encontrado señales concretas de esa expansión fuera de la ciudadela entre los siglos XVII y comienzos del XII a.C. y, para el siglo XIII a.C., muy cerca del tiempo que buscamos, una gran zanja defensiva en forma de U, excavada en la caliza, marca el perímetro de protección de la ciudad baja y sugiere un urbanismo que no termina en la piedra de las murallas de arriba. Pero el terreno que Troya mira no es fijo ni silencioso. La llanura está hecha de ríos y sedimentos. Los deltas del Caramenderes
identificado con el escamandro, y del Dumrek, asociado al simois, avanzaron con el tiempo, rellenando antiguos entrantes y empujando la línea de costa, de modo que la relación de la ciudad con el mar fue cambiando durante milenios. Esa lenta transformación, más fuerte que cualquier decreto humano, acabó por encerrar el entorno y modificar oportunidades y riesgos. En términos sencillos, Troya vivía entre la promesa del agua y la amenaza del barro. El agua que alimenta campos y ganado, y el limo que reescribe el mapa y obliga a replantear accesos, zonas habitables y puntos de vigilancia. Los estudios geoarqueológicos muestran que, tras fases muy antiguas en las que el mar llegaba más cerca del pie de la colina, se formó con el tiempo una franja de tierra seca utilizable junto a antiguos cauces. Y esa ganancia de suelo, en apariencia benéfica, venía acompañada por nuevas dinámicas de drenaje, inundación y desplazamiento de canales. Así, cuando uno intenta ver Troya en 1200 a.C., lo más fiel no es dibujar un decorado inmóvil, sino sentir un lugar que se defiende y se adapta, una altura que concentra autoridad y refugio, una ciudad baja que crece y se organiza en el borde entre lo protegido y lo expuesto, y una llanura que, con sus rutas hacia el estrecho y sus ríos siempre trabajando la tierra, obliga a que cada decisión urbana tenga una razón geográfica, como si el paisaje escribiera, con mano firme, el primer borrador de la ciudad. La primera impresión de Troya, hacia el 1200 a.C., es la de una arquitectura que no se limita a ocupar la colina, sino que la disciplina. La muralla no rodea el promontorio como un anillo simple, sino que lo corta en tramos, lo quiebra en ángulos, lo convierte en una secuencia de planos y salientes que obligan a mirar, a girar, a exponerse. En la fase tardía de Troya, Sex, el circuito de la ciudadela fue levantado con bloques de caliza cuidadosamente tallados, formando un cuerpo macizo de más de 4 metros de grosor, con una cara exterior inclinada hacia adentro y una altura de piedra que en algunos sectores alcanzaba alrededor de 9 metros, coronada originalmente por una superestructura de adobe que completaba el volumen defensivo. Esa inclinación, más que un gesto estético, hace que la pared parezca crecer desde la tierra con la seguridad de una rampa petrificada, y sobre esa masa se alzan torres y bastiones que no son adornos. Están colocados para permitir a los defensores atacar en ángulo, barrer los accesos, cruzar el fuego sobre quien se acerque demasiado a una puerta. Las entradas, lejos de ser boquetes generosos, se resuelven con solapamientos y pasillos que fuerzan el cuerpo del atacante a entrar torcido, a mostrar un costado, a quedar atrapado entre dos frentes, y el ascenso mismo se gobierna con rampas, como la larga rampa empedrada documentada en el lado occidental del sitio, prueba de que llegar a la puerta era ya una experiencia dirigida, casi coreografiada por la piedra. Dentro de algunas de esas masas defensivas, además, la ciudad escondía lo indispensable. Una cisterna o pozo en el interior de un bastión o torre habla de una preocupación concreta por el agua, por resistir no solo un golpe, sino una espera. El urbanismo de la Acrópolis también responde a una lógica que nace del relieve. No es una cuadrícula impuesta desde fuera, sino una organización en terrazas concéntricas, como anillos que suben, y una alineación radiada de edificios que se adaptan al arco de la muralla, de modo que la forma de la fortificación termina ordenando la forma de habitar. En ese marco aparecen casas grandes y rectangulares, algunas con planta de megarón, asociadas a élites que vivían sobre la pendiente, con almacenamiento en niveles inferiores y estancias principales en pisos superiores más ligeros, una manera de construir que combina la solidez de la base con la flexibilidad de materiales menos pesados arriba. Y aun cuando el año 1200 a.C. se acerca más al horizonte de Troya Septia, la ciudad no parte de cero. Se instala dentro de una herencia monumental que sigue marcando rutas, límites, jerarquías de espacio. Por eso, cuando los arqueólogos describen cambios en esa etapa, muchas veces hablan menos de muros nuevos y más de cómo se usa lo que ya existe. En Troya Sexkiaque, por ejemplo, se ha observado un pasaje relativamente despejado junto al interior de la muralla,
una especie de corredor funcional entre defensa y vivienda. En Troya Setkinia, en cambio, ese espacio se ve invadido por casas más pequeñas y apretadas, a veces apoyadas contra la fortificación, y dentro de ellas aparecen grandes pitoi hundidos hasta el borde bajo los suelos, como si cada palmo libre hubiera sido negociado entre la necesidad de circular, la urgencia de almacenar y la sombra persistente de una amenaza. La ciudad baja, por su parte, completa el cuadro de una Troya que piensa en anillos de protección. Las investigaciones modernas han señalado una defensa exterior en forma de gran foso, interpretado como parte de un sistema que delimitaría un perímetro más amplio para el asentamiento fuera de la ciudadela. Un recordatorio de que la ciudad no terminaba donde empezaba la pendiente más empinada, sino que buscaba extender su seguridad hacia la llanura. Así, en el 1200 a.C., Troya puede sentirse como un organismo de piedra y tierra, murallas que obligan a moverse de cierta manera, puertas que enseñan a desconfiar, rampas que controlan el paso, terrazas que reparten el poder por alturas y, cada vez más, un interior donde el espacio se comprime y la vida aprende a acomodarse bajo la tutela severa de las defensas. Tras esas murallas que obligan a medir cada paso, la vida en Troya hacia el 1200 a.C. se revela en una escala íntima. El interior de las casas, la textura de los suelos, la lógica silenciosa del almacenamiento. En el asentamiento del Bronce Tardío final, muchos grandes edificios heredados se reutilizan, pero ya no como espacios amplios y despejados, sino como cuerpos que se subdividen, se parcelan y se aprietan para alojar a más gente dentro de la protección de la ciudadela. La arquitectura, aquí, no solo cobija, también confiesa una sensación de densidad humana, como si el refugio hubiera tenido que hacerse más estrecho para seguir siendo refugio. En ese tejido compacto aparece un signo repetido hasta volverse casi un latido. Los pitoi, enormes vasijas de almacenamiento, instalados en el suelo mediante fosas que panalean los pisos, enterradas hasta el cuello para estabilizarlas y mantener más fresca su carga. No es difícil imaginar el golpe sordo de la arcilla al asentarse, el polvo de la caliza removida, el cuidado con que se tapa una boca ancha que guarda grano, aceite o provisiones destinadas a durar. Algunos contextos excavados muestran esta práctica llevada a una escala que sugiere organización y excedente. Una gran casa de tipo megarón, con habitaciones laterales, llegó a contener al menos una docena de esos recipientes. Un almacén doméstico que también puede leerse como señal de estatus, de control sobre recursos y, quizá, de una economía que prefería tener reservas visibles antes que confiar en la regularidad del mundo exterior. La cocina cotidiana deja huellas menos monumentales pero igual de elocuentes. Hogares, cenizas, recipientes de cerámica para preparar y servir, piedras de moler que convierten el cereal en harina con paciencia repetida y rincones que funcionan como despensas improvisadas. La casa se vuelve un pequeño sistema donde cada objeto tiene una razón y cada razón responde, al fondo, a la misma pregunta. ¿Cómo se sostiene una comunidad cuando el entorno es fértil? Sí, pero también incierto. Ese ¿cómo? Se percibe en la insistencia del almacenamiento, que algunos investigadores interpretan como acopio ante el miedo a la escasez, sin necesidad de convertirlo en un relato único. Puede ser prevención, puede ser administración del excedente, puede ser ambas cosas a la vez. Junto a la comida, la otra gran materia de la vida es la fibra. Hilar y tejer, tareas que sostienen el cuerpo y la identidad. Aunque no siempre se conservan los textiles, las herramientas hablan por ellos. Los conjuntos de pesas de telar y usos indican que la producción de tejido formaba parte de la rutina, ya sea en talleres especializados o en el ámbito doméstico, y esa labor encaja con un paisaje humano donde el tiempo se reparte entre el cuidado de animales, la preparación de alimentos y la fabricación de lo necesario. Troya, además, no vive encerrada en sí misma. Su cerámica cuenta contactos. En los niveles de Troya Secco y Iteseitia,
Se ha señalado la presencia relativamente frecuente de cerámica micénica y también importaciones de Chipre, un rastro material de intercambios que pudieron ser irregulares, cambiantes, a veces intensos y otras veces menguantes, pero suficientes para dejar en la mesa y en las despensas formas, pastas y estilos que venían del otro lado del Egeo. La sociedad, entonces, puede imaginarse en capas que se rozan, quienes habitan casas grandes y controlan depósitos, quienes ocupan espacios más pequeños adosados o reconfigurados, quienes trabajan la arcilla, la piedra o el metal, quienes se mueven entre ciudadela y ciudad baja, y quienes, sin dejar nombres escritos, dejan señales de organización en la repetición de formas y en la disciplina del espacio. Y si el bronce tardío en Troya ofrece muy poca escritura, el hallazgo excepcional de un pequeño sello con jeroglíficos lubitas en capas posteriores recuerda, por contraste, que la administración existía, aunque sus documentos casi no hayan sobrevivido. La vida cotidiana pudo ser muy compleja aún sin archivos que la describan. Así, bajo la sombra de las fortificaciones, Troya respira en lo doméstico, en el humo de los hogares, en el peso de una vasija enterrada, en el giro constante del uso, en la cerámica llegada de lejos que convive con la hecha en casa, y en la certeza práctica de que una ciudad no se define solo por sus muros, sino por lo que guarda, reparte y repite cada día dentro de ellos. En Troya, el final no llega como un relámpago aislado, sino como una suma de presiones que dejan marcas distintas en la materia. La ciudad del bronce tardío, identificada sobre todo con la fase conocida como Troya Lixonia, aparece a los ojos de la arqueología como un lugar que, en algún punto, dejó de confiar en la normalidad. Las viviendas se apiñan más, los espacios se subdividen, los depósitos se multiplican bajo los suelos, y el impulso de guardar se vuelve casi una forma de respirar, como si la vida cotidiana hubiera aprendido a anticipar interrupciones. Luego, en los estratos de destrucción, la señal más contundente es la del fuego. Capas de quemado, derrumbes, materiales calcinados, una interrupción brusca de la continuidad doméstica que no se explica por un abandono lento, sino por un episodio violento o repentino. Aunque la palabra violento aquí debe entenderse con prudencia, porque la tierra registra consecuencias con más claridad que causas. En algunos puntos aparecen indicios compatibles con enfrentamiento, proyectiles de piedra, puntas, señales de estrés defensivo. Pero esos indicios, por sí solos, no dictan una narración única. También pueden convivir con accidentes, tensiones internas, episodios de saqueo oportunista o el efecto combinado de varias crisis. Lo que sí resulta verosímil, por el contexto regional, es que el mundo alrededor de Troya atravesaba una época de quiebres. Hacia finales del siglo XIII y durante el XII a.C., gran parte del Mediterráneo oriental vio tambalear redes de intercambio, palacios y centros administrativos, rutas marítimas y equilibrios políticos. El imperio hitita se desintegró. Varios reinos levantinos fueron golpeados, y en el Egeo, los complejos palaciales micénicos entraron en declive, de modo que, incluso una ciudad bien situada y fortificada quedaba expuesta a un entorno menos predecible y más competitivo. En un paisaje así, la posición troyana, esa bisagra entre llanura, estrecho y mar, podía ser a la vez ventaja y condena. Ventaja porque atraía contactos, condena porque atraía miradas. Y cuando las miradas se vuelven hambre, temor o cálculo, una muralla deja de ser símbolo y se convierte en última línea. Tras la destrucción de Efícina, el sitio no queda mudo para siempre. Hay reocupaciones y transformaciones posteriores, pero el perfil de la ciudad cambia, y con él cambia también el tipo de memoria que puede sobrevivir. Porque la Troya que conocemos por Homero no es una crónica escrita al calor del acontecimiento, sino el resultado tardío de un largo proceso de transmisión oral y composición poética, fijado por escrito muchos siglos después, cuando el mapa político, las armas y hasta el lenguaje ya eran otros. Aún así, la tradición no surge de la nada. Los lugares conservan prestigios, los montículos conservan nombres, las rutas conservan historias,
Y una destrucción antigua en un punto tan cargado de significado geográfico puede convertirse con el tiempo en el núcleo de un relato más grande que la vida, capaz de absorber héroes, dioses y destinos. Así, el final alrededor de 1200 a.C. puede contarse con honestidad como una escena abierta. Sabemos que hubo una ciudad densamente habitada y organizada para resistir. Sabemos que hubo un episodio de destrucción marcado por el fuego. Sabemos que esa ruptura encaja en una era de crisis generalizada en el Bronce tardío. Y sabemos que, siglos más tarde, la imaginación griega convirtió ese nombre, Troya, Ilión, en el escenario de una guerra total. Entre lo que la arqueología confirma y lo que la poesía amplifica, existe un espacio de incertidumbre que no empobrece la historia. La vuelve más humana, porque nos obliga a mirar la piedra, la ceniza y los objetos comunes como las verdaderas voces del pasado, y a entender que, en ocasiones, una ciudad termina no solo cuando cae, sino cuando el mundo que la sostenía deja de ser el mismo.